Hola a todos, mi nombre es Jorge Duitama y hoy les voy a hablar un poco del trabajo sobre de análisis bioinformático e interpretación clínica de variación de número de copias y de variantes estructurales, incluyendo pues algo del trabajo que hemos hecho en mi grupo de investigación. Yo pertenezco al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y parte del trabajo que les voy a mostrar hoy corresponde con la tesis de maestría de mi estudiante Nicolás Gaitán. Entonces, en esta figura trato de resumir los diferentes tipos de variación genómica que existen, que se pueden encontrar si uno compara, por ejemplo, el genoma de referencia humano con un genoma secuenciado de un individuo. Las variaciones que tal vez conocemos bastante pues son los SNPs, los variaciones de nucleótido simple, también pues existen inserciones y borrados pequeños, en particular bien conocidos dentro de las repeticiones en tándem, que todo esto podemos pensarla como variación que es relativamente pequeña, que es muy probable que no tenga un impacto en el fenotipo, aunque por otro lado la mayor parte del trabajo de diagnóstico genético se basa en encontrar pues, consecuencias, encontrar es bis, encontrar variaciones que tengan consecuencias funcionales, que tengan consecuencias y que se puedan interpretar de manera eh, con respecto a la enfermedad que tenga el paciente. En la parte de arriba, pues vemos lo que nos interesa para esta charla, que es lo que llamaríamos las variantes estructurales. Entonces, los inserciones y borrados podrían ser pequeños, pero también podrían ser grandes, pueden ser tan grandes como un kilobase, si es que lo hace, inclusive una megabase, y pues cuando esto ocurre, entonces efectivamente pues van a tener una consecuencia mucho más importante porque van a interceptar con pedazos de genes o inclusive con genes completos. Y también tenemos las inversiones, pues, segmentos de ADN en los cuales, por ejemplo, en la referencia o en una muestra vamos a tener el ADN en una dirección y si vemos otra muestra, pues lo vamos a tener en la dirección contraria. Vamos a tener duplicaciones que son eventos en los cuales tenemos en una muestra, por ejemplo, en el genoma referencia una copia y en nuestra muestra vemos dos copias o tres copias. Normalmente las pintamos en tándem, por lo que normalmente evolutivamente las duplicaciones ocurren cuando un segmento de ADN se duplica, digamos, de manera secuencial, pero pues las duplicaciones también pueden estar repartidas por todo el genoma. Y finalmente tenemos las translocaciones, que es normalmente la consecuencia de lo que conocemos como elementos transponibles y que son segmentos de ADN que en una muestra vemos en un lado y pues en otra vemos en otro. En particular, los indel grandes y las duplicaciones las podemos llamar colectivamente como variación de número de copias. ¿Por qué? Porque los borrados pues, van a ser eventos en los cuales vamos a tener menos cantidad de copias de un elemento genómico en nuestra muestra comparada, por ejemplo, con una referencia. Y las duplicaciones van a tener el efecto contrario. Vamos a tener más cantidad de ADN, más cantidad de copias de un segmento de ADN en nuestra muestra comparada, por ejemplo, con un genoma de referencia. Noten que esta figura también aplica en el caso en el que, por ejemplo, aquí tengo el primer haplotipo de un individuo, aquí tengo el segundo haplotipo de un individuo, y en este caso, pues lo que estaríamos observando sería pues, la variación heterocigota de ese individuo. Bien, los SBs, las variantes estructurales, en particular los CNVs, tienen consecuencias, pueden tener consecuencias fenotípicas, pueden tener consecuencias médicas. Traigo a colación aquí un estudio más o menos clásico de Macarro et al, en el cual con chips y con un buen trabajo de laboratorio, encontraron un borrado en particular más o menos consistente a 150 megabases del cromosoma 5, más en particular en el promotor de este gen que es el IRGM. El borrado afectaba la expresión de este gen y pudieron comprobar una asociación con la enfermedad de Crohn. Eh, Esto, pues, en particular, pues, al estar el borrado en el promotor, pues definitivamente funcionalmente afectaba la expresión de este gen. Entonces, ¿cómo identificamos variantes estructurales y en particular variación de número de copias? Digamos, las técnicas tradicionales pues, se basaban en chips, se basaban en sitios particulares que dependiendo de si había hibridación o no, entonces los identificábamos. Con la aparición de las nuevas tecnologías de secuenciación, pues se abrió una cantidad de posibilidades. Esto es una posibilidad bien grande para expandir el trabajo sobre variación estructural. En particular, pues en estos años, desde 2007, vimos el desarrollo de los secuenciadores de Illumina, que hoy son capaces de producir más de una tera por corrida, que entonces nos permiten secuenciar muchos genomas humanos a un costo relativamente moderado. Y en particular podemos utilizar secuenciación de genoma completo para diagnóstico genético. Eh,
¿Cuáles son las premisas de la secuenciación de lecturas cortas? Primera, cada lectura viene en un sitio aleatorio del genoma de la muestra. Esto lo que implica es que si yo miro la distribución de profundidad por sobre sobre el genoma, esa distribución de profundidad debería ser consistente con el contenido genómico que tengo de cada región en el genoma que secuencié. La siguiente premisa es que los tamaños de fragmentos siguen una distribución normal centrada en el tamaño escogido. Esto sobre todo aplica para el caso de lecturas pareadas. Y finalmente, lo que nos permite llamar de esta manera confiable, la tasa de error de secuenciación es pequeña, en general es menor que el 1%. Concentrándonos en la primera de estas premisas, entonces, para casos como duplicaciones, en el caso en que yo tenga una duplicación, en ese caso con respecto al genoma de referencia, lo que debería ocurrir es que las lecturas que vienen de las dos copias o de las tres o de las n copias de la duplicación deberían colapsarse y deberían mapear a la región del genoma de referencia que en mi muestra está duplicada, tiene múltiples copias, a diferencia pues de las demás regiones en las cuales debería tener la profundidad promedio con la que secuencié. Esta idea inicial pues motiva a desarrollar un algoritmo en el cual calculamos esa profundidad promedio por ventanas del genoma, asignamos la profundidad más frecuente pues a la cantidad de copias 2 y luego identificamos regiones en las cuales baja de manera consistente la profundidad y a esas regiones pues les asociamos un evento de borrado heterocigotos y baja cantidad de copias 1 o homocigotos y baja cantidad de copias 0. Y por otro lado, de la misma forma, entonces, si vemos regiones en las cuales tenemos consistentemente más cantidad de copias, perdón, más profundidad que el promedio, entonces esas regiones vamos a determinar que pues, son regiones que están sujetas a duplicaciones. De esta forma, em, y de esta forma, pues entonces la profundidad nos sirve para identificar eventos de variación estructural, en particular nos sirve para determinar variación de número de copias. Utilizando lecturas pareadas, también pues hay unas alternativas adicionales. Entonces, las lecturas pareadas deberían mapear, si yo mapeo el genoma de referencia, el grueso de las lecturas mapea a una distancia, los dos pares de cada lectura mapean a una distancia, de cada fragmento, perdón, mapean a una distancia que es consistente con el tamaño de fragmento que seleccioné. Entonces, si veo lecturas que están muy cerca, mucho más cerca de lo que deberían, pares, eso me puede dar evidencias de inserciones. Si veo pares en particular que están mucho más lejos, que están apreciablemente más lejos del tamaño de fragmento que secuencié, entonces utilizamos eso como evidencia de borrados. Utilizando la orientación, pues también vamos a poder encontrar evidencias de inversiones. Finalmente, a medida que las lecturas de Illumina fueran creciendo desde las 33 bases que se hacen al comienzo hasta las, digamos, 300 bases que se hacen hoy en día, ya se puede, digamos, hacer este tipo de alineamientos. Hay herramientas que le permiten a uno hacer estos alineamientos de lecturas en las cuales un pedazo de la lectura mapea a un lado, el otro pedazo de la lectura mapea a otro lado, y pues esto nos puede servir para identificar eventos de borrado. Bien, entonces, sí, hay una cantidad grandísima de estudios pues, en los cuales y de informática y de métodos y de software en los cuales se utilizan estas evidencias para encontrar la variación estructural. En particular, les acabo de contar un par de, las figuras vienen pues, de un par de herramientas que fueron desarrolladas por el grupo de Mark Einstein, que es uno de los grupos que más ha trabajado variación estructural. Bien, entonces, esto es usado. Estas técnicas se han utilizado en diferentes estudios, de pronto no con el mismo software, con diferentes software. En particular, les traigo aquí a colación un estudio más o menos reciente del año pasado, en el cual secuenciaron de manera profunda 602 tríos. La información de tríos pues, sirve primero que todo para separar haplotipos y también sirve para identificar mejor las variaciones. Y con esto pudieron pues, dar un catálogo bastante completo pues más o menos completo de variación estructural. Aquí está la discriminación por tipo de variación que encontraron: borrados, duplicaciones, inserciones, 100 bis, inserciones, múltiples 100 bis, inserciones, inversiones y otros eventos. Y lo que quiero y una cosa que quiero resaltar en este caso es que fíjense que la cantidad de borrados pues casi que duplica la cantidad de inserciones. Vamos a ver ahorita que esto no es un tema biológico, sino es más un tema técnico producido por lecturas de Illumina. En cuanto a la distribución de tamaños, podemos ver pues, una distribución decreciente a medida que pues, se hacen tamaños más grandes, es menos la proporción, pero con unos picos particulares y esos picos están relacionados con la aparición y con la abundancia de unos elementos transponibles muy particulares.
Aquí vemos también la distribución de frecuencia de alelos, en las cuales pues vemos la frecuencia alélica de todos y la frecuencia alélica discriminada por tipo de evento. Nuevamente aquí pareciera que las inserciones tienen unas frecuencias alélicas apreciablemente menores que las borrados. Ahora, si contamos por tipo de SNPs, perdón, por SNPs por genoma, o sea, por individuo, aquí vemos que el total sería 9.000 eventos, de los cuales la mayoría, según este análisis, serían borrados, seguidos por inserciones, y luego vendrían duplicaciones y luego los demás tipos de eventos. Esta es la discriminación por población, en la cual pues vemos que las poblaciones africanas pues acumulan una cantidad de eventos mayor que el resto de poblaciones, y pues esto tiene sentido de acuerdo con la historia poblacional de, eh, de los humanos, en los cuales pues las poblaciones africanas tienen la mayor diversidad. Y finalmente aquí vemos, dado que pues se secuenciaron tríos, la relación que hay, pues las características de herencia mendeliana que tienen cada una de de los tipos de eventos. Bien, eh, nuevamente, tanto este estudio como muchos otros estudios, es claro, a partir de todos estos estudios, es claro que la variación estructural que se puede detectar con Illumina es incompleta. Hay muchos tipos de eventos que se escapan y sobre todo de los grandes, y esto pues es porque las lecturas, digamos que los métodos que se utilizan no son muy buenos por el tamaño de lectura. El tamaño de lectura no permite ver algunos tipos de eventos utilizando ninguna de las estrategias de análisis que les comenté. Por esto, pues el desarrollo de estas nuevas tecnologías de lecturas largas, las de PacBio y Nanopore, nos han permitido pues generar las lecturas y generar la información con las cuales se pueden hacer catálogos muchísimo más completos de variación estructural. Em, entonces, empiezo trayendo a colación también un estudio también reciente del grupo de Van Eichler, en el cual pues utilizaron lecturas largas, también una cantidad de individuos más o menos grande, para hacer un catálogo, llamémoslo, más completo de variación estructural. En el caso de ellos empezaron mostrando las distribuciones de tamaños, en las cuales, pues, tanto en las dos primeras gráficas, tanto las inserciones como los borrados las inserciones están en azul, los borrados están en rojo, y lo primero que podemos notar es que en este caso las inserciones y borrados sí están balanceadas, em, con lo cual eh, digamos, se nota que pues, los métodos que se utilizan son mucho más confiables y pues permiten tener una mejor sensitividad. En parte se ve también una distribución de tamaños decreciente, pero nuevamente con unos picos, en particular este de 300 bases y este pico en 6 kilobases, en los cuales pues, se ve el efecto de la inserción de diferentes elementos transponibles. Aquí nuevamente vemos la descripción de tamaño y en este caso en relación con la cercanía a genes codificantes, para saber si las variantes estructurales afectan regiones codificantes, afectan 5'-TR, 3'-TR, si están en promotores, eh, y pues así para cada uno de de los eventos. Aquí podemos ver algo sobre la parte poblacional de de las variaciones, en las cuales vemos pues una cantidad grande son singletons, ocurren en un solo individuo, ocurren en una cantidad relativamente pequeña de individuos y solo un porcentaje pequeño de las variaciones pues, son el alelo mayor, el alternativo pues es el alelo mayor, y entonces el borrado está en la mayoría de la población. Nuevamente, las poblaciones africanas tienen más diversidad que las no africanas. Aquí se ve un poco más claro que con PacBio pues se incrementa bastante el porcentaje de variantes que se pueden detectar, básicamente más de la mitad de las variantes totales no se pueden detectar con Illumina. Por otro lado, ellos encontraron un cierto porcentaje que de todas maneras mezclaron variantes encontradas con Illumina y encontraron que todavía un cierto porcentaje se puede detectar con Illumina. Y finalmente, pues mostraron nuevamente que los borrados y las inserciones están más o menos eh, bien distribuidos y pues que no hay, digamos, diferencias grandes entre cantidades de eventos de borrado y de inserción. Bien, finalmente mostraron la discriminación en el genoma, mostraron en qué sitios del genoma pues había gran abundancia de variantes estructurales, mostraron que muchas variantes estructurales pues se acumulan en los telómeros.
Y en este caso, comparando lo que habían hecho en un estudio previo basado en Illumina, en el que más o menos 89 megabases estaban relacionadas con variantes estructurales, lograron encontrar 52 megabases nuevas con relación. En particular, hicieron un muy buen análisis de la Dichola locus, pues, de la región del complejo de histocompatibilidad, mostrando pues tres locus diferentes en los que hay una alta proporción de variación. Bien, el resto de lo que les voy a contar hoy, entonces tiene que ver, teniendo en cuenta pues que ya se pueden detectar variantes estructurales bastante bien con estas lecturas largas, entonces les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho en mi grupo de algorítmica para poder efectivamente hacer este proceso. Eh, si se mapean las lecturas a un genoma de referencia, lo cual pues va a ser lo mejor que se puede hacer, sobre todo en caso de que la profundidad de secuenciación no sea la más alta. El proceso, pues vamos a partirlo en tres pasos. Vamos a hacer una primera parte de identificación de huellas, una segunda parte de agrupamiento de esas huellas y finalmente una tercera parte de genotipado. Entonces, el primer paso sería la identificación de las huellas, en las cuales, aquí está el ejemplo para borrados, entonces pueden pasar dos cosas, puede pasar si el borrado no es demasiado grande, que yo tengo un alineamiento en el cual en el mismo alineamiento tenga que voy mapeando bien con el genoma de referencia, veo un segmento que está borrado y luego sigo mapeando como parte del mismo proceso de alineamiento. Entonces, por supuesto, esto es una evidencia de que el segmento de la mitad es del segmento pues, que está en la referencia, no aparece en mi muestra. Eso sería la evidencia. Pero si es suficientemente grande el evento, también puede pasar que realmente yo tenga dos alineamientos, que el alineador haya decidido alinear solo una parte de la lectura y la otra parte de la lectura la tenga alineada en, digamos, una fila más adelante. Esto lo vamos a llamar interalignment. En los dos casos, pues eso nos da evidencia de que nuevamente la región de la mitad está borrada en mi muestra. Exactamente el mismo proceso lo puedo hacer para inserciones. Entonces, sea porque dentro del alineamiento me sugieren que una región está insertada o porque combinando dos alineamientos diferentes puedo puedo darme cuenta que hay algo en la mitad que no alinea, entonces podemos utilizar eso como evidencia de inserción. Finalmente, para inversiones normalmente buscamos tres alineamientos, el alineamiento dos alineamientos, uno por cada flanco de la lectura y el alineamiento en la dirección contraria que pues, representa la región que está invertida. Normalmente para las duplicaciones primero llamamos inserciones y luego, analizando la secuencia que está insertada, podemos determinar si esa secuencia aparece en otro sitio del genoma y en ese caso, pues estaríamos llamando una duplicación. Bien, todo lo que les estoy mostrando, esta parte, pues es como les cuento el trabajo de mi estudiante Nicolás y pueden encontrar pues ya tenemos, digamos, un preprint relacionado, el cual pueden pues consultar en este DOI. Bien, luego de que identificamos las huellas de variantes estructurales, tenemos que agruparlas. ¿Qué pasa ya cuando uno lo hace en la práctica? En teoría uno debería poder encontrar una cierta cantidad de huellas, todas perfectamente alineadas con el tamaño del evento, y pues debería ser bastante fácil el proceso de agrupamiento. La realidad es un poco diferente. Debido a los errores de la secuenciación, puede ser que por errores en los flancos, o sobre todo errores de inserción y borrado, pequeños, puede ser que la lectura no alinee perfectamente al evento como uno quisiera. Puede ser que haya diferencias de tamaños, puede ser que haya alineamientos corridos. Todo esto puede ocurrir. Entonces, eh, como puede haber también eventos sobrelapantes, más o menos cercanos, entonces es importante hacer un proceso de agrupamiento en el cual las lecturas que tengan huellas que soporten el mismo evento vayan en el mismo grupo y de esta manera poder llamar consistentemente al evento. Para hacer esto, nosotros lo que hicimos fue sacamos tres características de cada huella, sacamos la posición de inicio, sacamos la posición final y sacamos la longitud. Y como las tres características son numéricas, entonces las interpretamos como tres dimensiones de un espacio cartesiano, de tal manera que utilizamos la distancia euclidiana para sacar las diferencias entre ellas. Haciendo un corte en las distancias euclidianas, podemos transformar esta matriz de distancia, la podemos transformar en un grafo, en el cual, pues, las conexiones quieren decir, pues, un par de conexiones quiere decir que sugiere que las dos huellas, pues, corresponden al mismo evento.
A partir de este grafo, lo que hicimos como novedoso, pues fue implementar y adaptar, si quieren, el algoritmo de DB-Scan para poder encontrar, para poder agrupar las huellas y poder encontrar los eventos de variación estructural. Muy brevemente, en el algoritmo de DB-Scan tenemos una serie de puntos que llaman core points, que son puntos que están relacionados con por lo menos otros 3 puntos. El algoritmo arranca de un core point, hace un recorrido por el grafo y va uniendo elementos que o sean core points o sean vecinos de core points. De esta forma, pues se va construyendo el agrupamiento que al final lo lleva a uno a, nos lleva a producir los clústeres, los grupos de huellas que necesitamos. En particular, este algoritmo tiene interesante que permite tener puntos de ruido, puntos que no están muy bien conectados, que no podemos conectar y que podemos descartar, suponiendo que esos puntos pues estarían relacionados con quimeras, que estarían relacionados con variantes estructurales que no son ciertas. Finalmente, hicimos un proceso muy similar al que se hace con detección de variantes, un proceso de genotipado utilizando un modelo bayesiano. Aquí pues en la gráfica pueden ver el detalle de las verosimilitudes de cómo se calculan en cada tipo de evento particular. El evento, trabajamos en particular el evento en el cual estamos suponiendo que la lectura fue secuenciada de un haplotipo que tiene una variación estructural. La lectura fue secuenciada, pero pues los tamaños, y si quieren, el evento no cuadra perfectamente. Para inferir este tamaño, lo que hicimos pues, fue sacar el promedio de tamaños pues, de los diferentes huellas que quedan agrupadas en un solo, en el grupo que representa esta variación. Cuando pasa esto, pues entonces lo que hacemos es tratar de calcular la probabilidad de que, ya sea por eventos de Indel pequeños, se haya generado esta diferencia de tamaños. Eso lo suponemos con una distribución normal, con la cual pues sacamos la probabilidad o la verosimilitud de esta lectura, dado suponiendo que efectivamente viene de un cromosoma con una variación estructural. Para los otros 3 casos, analizamos todas las otras 3 posibilidades también para sacar las otras 3 verosimilitudes, para las cuales utilizamos pues, números constantes que pues, pueden ser ajustados por el usuario. Bien, este fue el proceso que hicimos. Lo que siguió pues, fue hacer el proceso de validación, pues, para determinar que también estaba trabajando nuestro algoritmo, y en particular comparado con otros algoritmos que hay disponibles en la literatura. Entonces, estas gráficas muestran el proceso de validación con lecturas del individuo HG002, que fue el individuo para el que pues, salió un genoma publicado el año pasado, que pues ya tiene que es telómero a telómero y es un individuo, el primer individuo real humano para el cual se hizo una secuenciación telómero a telómero. Por lo tanto, tiene un genoma bastante curado, combinando diferentes tecnologías y por lo tanto tiene un muy buen catálogo de variación estructural contra el que podemos probar. Entonces, este fue el resultado utilizando lecturas de Hi-Fi, digamos que nos fue bastante bien, tuvimos un recall mucho mejor que UTSV, una precisión mucho mejor que la de SBIM. El recall en general es bueno, se indica que podemos detectar prácticamente el 90% de las variantes reales que tiene el individuo. La precisión, que esto pues con Illumina no ocurría. La precisión aquí no parece muy buena, parece apenas el 60%, pero esto es porque incluimos todas las regiones del genoma, inclusive las regiones supremamente complicadas, con patrones de repetición supremamente complejos, y eso hace que baje un poco la precisión. Y comparativamente con las demás herramientas, nuevamente lo que más se nos acerca en esta comparación es DISGU, y aquí de hecho pues tiene números un poco mejores, y luego pues seguiría Sniffles, pero fíjense que ese patrón se invierte si analizamos la calidad de genotipado. Entonces aquí pusimos contra la sensitividad, pusimos la calidad de genotipado, pues podemos ver que en ese caso pues somos un poco mejores que Disgo. En ese caso nos gana un poco, nos gana Sniffles por muy poco. De estas curvas, noten que lo que hicimos fue hacer los experimentos con diferentes profundidades. Los triángulos representan 5x, las cruces representan 10x, los asteriscos 20x y así. Y esto lo hicimos porque nos interesa en particular saber cómo funcionan los diferentes algoritmos con profundidades bajas. Aquí podemos ver que pues, nuestro algoritmo es relativamente sólido, especialmente desde 10x para adelante. Esto fue con datos de HiFi, hicimos el mismo ejercicio con datos de Nanopore. La curva de precisión recall de Nanopore, de hecho, es muy buena, digamos que seríamos en ese sentido la mejor herramienta. En la calidad de genotipado no nos va tan bien, digamos que nos gana QSB, nos ganan pues, las 2 herramientas más,
pero decidimos no trabajar mucho en mejorar esto porque la razón principal por la que esto ocurre es porque las lecturas que utilizamos son lecturas de las clásicas Standard por con tasas de error altísimas, casi más de 10%, y pues esto efectivamente afecta a nuestro algoritmo de genotipado. Lo que esperamos ya en el futuro muy próximo es que con la nueva química de nanopore se empiecen a generar lecturas con tasas de error muy bajitas y entonces si se hace un nuevo benchmarking con estas nuevas lecturas, lo que esperamos es que el resultado sea muy cercano al que se obtiene con lecturas de PacBio HiFi. Bien, como es importante explorar la variabilidad en diferentes poblaciones humanas, pues explorar, pues saber qué hace nuestra herramienta con diferentes poblaciones. En particular, para el caso de Colombia nos interesan los individuos latinoamericanos. Entonces también tomamos 3 individuos más que fueron secuenciados también con muy buena calidad en otro estudio y hicimos también validación. En particular, en este caso hicimos las validaciones con 20X, entendiendo pues que sea una profundidad que digamos sea manejable, que vaya a ser manejable por costos en el futuro próximo. Eh, para esto, entonces, en ese sentido, de acuerdo con esto, entonces, aquí están los resultados pues para un individuo Han Chinese, de la población Han Chinese, para el cual, digamos que en general, tanto en F-score como en GTF-score fuimos bastante competitivos, casi los mejores en F-score, relacionando precisión y recall. Y en calidad de genotipado, solamente nos gana SBIM, que no es tan buena en F-score. Haciendo el análisis, digamos, detallado, vemos que SBIM es muy bueno en recall, tiene un buen calidad de genotipado, pero no es muy buena en precisión. En contraste, una herramienta como QtSB es muy buena en precisión y es muy buena en calidad de genotipado, pero no es muy buena en recall. Y lo mismo pasa y algo parecido pasa con Sniffles. Sniffles le va muy bien en precisión y le va muy bien en recall, pero no le va muy bien en calidad de genotipado. Y finalmente Disgu le va bien en recall, no le va bien también en precisión y en calidad de genotipado. Estos patrones pues son consistentes eh, con los demás individuos que analizamos. Aquí es un individuo africano, pues como les comentaba, tiene una más alta diversidad, en particular del grupo Yoruban. Y finalmente también hicimos el análisis con un individuo mezclado, digamos una población que ya sería muy cercana a la población colombiana, en este caso un individuo puertorriqueño, para el cual quisiera destacar que pues obtuvimos la mejor calidad de genotipado y esto pues es un resultado muy, muy, muy positivo para nosotros porque quiere decir que con individuos que tengan una heterozigos más alta, pues nuestra herramienta va a tener una muy buena calidad. Bien, en términos de tiempo de ejecución, todas las herramientas andan más o menos rápido, el tiempo es bastante razonable, ya en la práctica si uno tiene 20X de secuenciación puede hacer el trabajo con menos de 1 hora y en cualquier caso lo puede hacer con menos de 1 giga con inclusive menos de 16 gigas de RAM, pues en el caso de 20X con menos de 10 gigas de RAM, que si se dan cuenta es pues básicamente lo que tiene un portátil moderno. Bien, bueno, hasta aquí es lo que les tenía. Entonces, como conclusión, las lecturas largas permiten encontrar el genotipo para un número de copias con alta sensitividad y precisión. En particular, nosotros contribuimos con un algoritmo basado en una adaptación de DiviScan para hacer con muy buena calidad esa detección de genotipo de variantes. Y pues pensando en la interpretación médica de esta información, considero que la variación estructural, hacer la interpretación médica, pues va a tener una gran relevancia. Encontrar estas variantes estructurales con lecturas largas va a tener una gran relevancia y un gran impacto para mejorar el diagnóstico genético de los pacientes. Y les agradezco por escucharme. Tengo que pues, agradecer en particular la financiación que tuvimos para el trabajo de investigación que les mostré, principalmente de MinCiencias, a través del Foro Autónomo de Financiamiento para Francisco José de Caldas. Y también pues agradecer a la maestría de biología computacional pues por el apoyo y el soporte pues a los estudiantes y el proceso de formación. Y finalmente al Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de los Andes, financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Creación, quienes son pues básicos para poder hacer este tipo de trabajo. Y muchas gracias a ustedes por escucharme.